Muy bien, ok, ya estamos listos. Abra su Biblia, por favor, ahí en Juan capítulo 15, verso 1. Juan capítulo 15, verso 1. Los que están ahí en casa, ahí con tu Biblia, si tienes una libreta puedes apuntar también. Bueno, Juan capítulo 15, verso 1. Dice: yo soy la vid verdadera y mi Padre es el labrador. Él corta de mí toda rama que no produce fruto y poda las ramas que sí dan fruto, para que den aún más. Espíritu Santo, te damos gracias por estos tiempos que nos permites estar en armonía con cada uno de mis hermanos, con un corazón agradecido, Señor, con un corazón dispuesto y con un corazón humilde, Señor, para exaltar tu nombre. Espíritu Santo, que hoy podamos escuchar tus palabras, que hoy podamos ser sensibles, Señor, que no sea un mensaje más, sino que sea tu Espíritu trayendo y sea tu Espíritu, Señor, acomodando cada cosa, acomodando cada principio, Señor, estableciendo cada principio en nuestras vidas, estableciendo, Señor, estos conceptos en nuestro corazón. Señor, gracias te damos porque nos has provisto de todo. Señor, gracias porque somos bendecidos en ti. Te doy gracias por mis hermanos que están conectados allí, donde quiera que ellos se encuentren, Señor. Que hoy tu Espíritu pueda hablar a cada corazón muy claramente, Señor. Gracias por tu palabra, gracias por estos tiempos y gracias por hablarnos, Señor. Honramos tu palabra y te damos muchas gracias en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Bueno, siento yo que el clima nos dio bastante tregua hoy, ¿verdad? Está un poquito así, está fresco, pero bueno, está tranquilón. Ayer sí creo yo que fue un día más difícil, fue un poco imposible, pero bueno, creo que estamos en un día bastante rico y bastante bonito. Ok, dice, vamos a desglosar, quiero hablarte de algunos puntos, son 8 puntos que pude ver o que el Señor me pudo mostrar en estos versos, y me gustaría que pudiéramos irlos hablando un poco y irnos expresando un poquito acerca de estos versículos. Y bueno, en primera dice: yo soy la vid y mi Padre es el labrador. Es la primera cosa que el Señor me hablaba. Y sabes, la vid la vid es una planta prolífera, es una sola vid, produce muchos frutos, ¿verdad? Produce muchas uvas, una sola vid. Entonces, en el Antiguo Testamento, la vid simbolizaba la capacidad del pueblo de Israel para llevar el fruto de Dios, haciendo y estableciendo la obra de Dios en la tierra. Otra vez, en el Antiguo Testamento significaba o simbolizaba la capacidad del pueblo de Israel para poder llevar el fruto haciendo la obra de Dios en la tierra. Es decir, el Señor utilizó este símbolo o esta simbología, no sé cómo llamarlo, para poder expresar una cosa, que el pueblo de Israel era como que el punto de partida de donde Dios podía expresar su amor, su gracia, su bondad para toda la tierra por medio del pueblo de Israel. ¿Sí? Era como que el punto, ¿sí? Y eso significaba la vid.
Ahora, en la Pascua, el fruto de la vid significa la bondad de Dios para con su pueblo. Las uvas significan la bondad de Dios para con su pueblo. Y hay varias cosas que podemos sacar de aquí. Cuando el Señor Jesucristo dice, yo soy la vid, está diciendo que Cristo es la forma física de la bondad de Dios para su pueblo. Amén. Cristo, o sea, estamos diciendo que la vid es un ejemplo para poder mostrar la bondad de Dios para con su pueblo. Eso significa la fruta, la vid como tal, en lo que ejemplifica las uvas en medio de la fiesta de la Pascua. Ahora para nosotros, Cristo significa la bondad de Dios. ¿Sí? Es decir, en su amor y en su bondad, en su gracia infinita para poder mostrar su amor para el ser humano, el Padre envió a Cristo para poder mostrar ese amor y esa bondad. No sé si me estoy explicando. ¿Sí? Entonces Cristo es esa bondad, Cristo es la bondad, es la forma física de la bondad de Dios. Cristo es la provisión de Dios para satisfacer las necesidades vitales en el ser humano. Es decir, toda necesidad y toda cualquier cosa que el ser humano necesite está suplida por medio de Jesucristo. Amén, toda necesidad. Y esto me encanta porque esto tiene que ver con que, mi amado, tú y yo somos bendecidos en Cristo. ¿Sí? Usted y yo ya no tenemos que andar buscando bendiciones y a ver qué vamos a hacer para que el Señor nos bendiga y a ver cómo le hacemos para que Dios pueda hacer algo por nosotros. No, ya Dios hizo todo lo que tú y yo necesitamos. Dios suplió todo lo que tú y yo necesitamos en Cristo Jesús. Todo lo que tú y yo necesitamos está suplido a través de Cristo. Y esto me lleva a que no es solamente la parte espiritual o la parte religiosa, porque a veces llevamos a Cristo solamente a, bueno, Cristo está en esa parte religiosa nada más que el ser humano necesita, o en la parte espiritual que el ser humano necesita, ¿verdad? Y bajamos la obra de Cristo a eso, mientras en el trabajo pues yo hago todo, en mis planes yo hago todo, y bajamos a Cristo hasta solamente ponerlo en un plano religioso, un plano espiritual. Pero en Cristo está toda necesidad, está suplida toda necesidad. Somos bendecidos en Cristo, somos grandemente bendecidos en Cristo. Amén. ¿Por qué no dices ahí conmigo? Yo soy bendecido grandemente en Cristo. Amén. Entonces ya no tenemos que hacer nada para lograr una bendición de Dios, porque usted y yo ya somos bendecidos en Cristo. Amén. Cristo proveyó de esa vid que representa la bondad de Dios. Ya somos bendecidos, dice la Escritura, con toda bendición espiritual. Entonces Cristo suple completamente toda necesidad de nosotros. En Cristo está suplida toda necesidad. En Cristo hay vida en nuestro interior. Porque recuerde que nuestro espíritu estaba en un estado como desactivado, ¿verdad? No había movimiento en nuestro espíritu, pero cuando llega Cristo a nuestra vida, dice que viene el Espíritu a morar en nosotros y viene Jesús a morar en nosotros. Amén. Y ese dice que es el Espíritu vivificador. Es el Espíritu que trae vida, el Espíritu del Señor obrando en nosotros, y viene a traer vida en nuestro espíritu. Y ahora nuestro espíritu podemos nosotros comunicarnos con el Señor, podemos hablar con el Señor. Recuerda usted que hablamos hace algunas semanas que la función del espíritu del hombre son dos cosas que tiene como función nuestro espíritu. ¿Alguien lo recuerda? Cuando el Señor sopla sobre Adán y le da vida y sopla de su espíritu sobre Adán, ese espíritu que tiene el ser humano tiene una función, o tiene dos funciones, si se puede ver así.
Número uno. Ok, uno dijimos que era, bueno, lo voy a decir como lo dijimos en ese, dice que número uno, tiene la capacidad de comunicarse con Dios directamente. Nuestro espíritu está diseñado para que podamos comunicarnos con Él, ¿sí? Para que podamos tener comunión con Dios. Esa es parte del diseño del ser humano. Ojo, porque esto es del diseño de todo ser humano. Todo ser humano está diseñado con un espíritu, y ese espíritu, su función número uno es estar en comunicación con Dios. Pero esa comunicación no puede restablecerse hasta que no aceptamos a Cristo en nuestro corazón. ¿Sí? Cuando aceptamos a Cristo en nuestro corazón, entonces tenemos ¿cómo se llama? Es como si nuestro espíritu, ¿verdad?, despertara. Por eso es que nuestro espíritu vive, hay vida dentro de nosotros. ¿Por qué? Porque estamos comunicados y en comunión con el Espíritu Santo. Estamos comunicados y en comunión con el Padre. Amén. Entonces eso fue lo primero que vimos, en la primera cosa que hace nuestro espíritu, o el diseño de nuestro espíritu. La segunda es que somos habitación. Nuestro espíritu es habitación. Entonces Cristo, no solamente podemos, a través de Cristo, no solamente podemos restablecer nuestra comunicación con el Señor, sino que a través de Cristo puede Cristo venir a morar en nosotros. Cristo mora en nuestra vida, en nuestro corazón. Y eso es lo que trae vida a nuestro espíritu. Tú y yo tenemos vida porque Cristo habita en nosotros. Amén. Eso es lo que nos da vida, que Cristo está habitando. Por lo tanto, hay una diferencia abismal, mi amado, entre aquellos que no conocen al Señor, están en un espíritu de muerte, y hay un espíritu de vida operando en cada uno de aquellos que hemos abierto nuestro corazón al Señor. ¿No te da gozo eso? ¿No te da alegría? Hay vida en nuestro interior. Claro que el Señor dice, por eso el Señor Jesucristo decía que el que toma del agua que Él nos ofrece, dice que de nuestro interior correrán, ¿qué? Ríos de agua viva. Pues ¿cómo no va a haber ríos de agua viva si está Cristo mismo operando en nuestro corazón? ¡Wow! Wow, es una vida fluyendo constantemente. Hay vida en nosotros, amén. Por eso me encanta esto que habla el Señor, que dice que Él es la vid verdadera. Cristo es la vid. Cristo es lo que tú y yo necesitábamos para poder tener vida. Cristo es lo que tú y yo necesitábamos del amor y de la bondad del Padre hacia nosotros. Él es Cristo. Amén. Cristo es la vid y es el medio por el cual podemos establecer la voluntad del Padre en esta tierra. Amén. Entonces Cristo es la vid. Ahora, número 2, vimos el primero, estamos hablando de la vid de Juan capítulo 15, verso 1. Dice, número 1, yo soy la vid verdadera y mi Padre es el labrador. Y Cristo suplió por medio de Cristo, el Padre suplió por medio de Cristo todo lo que tú y yo podemos necesitar. Está suplido, toda bendición está suplida por medio de Cristo. Hay vida fluyendo de nosotros. Por eso hay una urgencia, mi amado, en que nosotros le hablemos a aquellos que no conocen al Señor, para que ellos puedan disfrutar de esa fuente de vida inagotable, de esa fuente de vida, ¿verdad?, que está dentro de nosotros. Ahora, número 2 dice, Él corta de mí la rama que no da fruto y poda las que sí dan fruto. Para todos hay, ¿verdad? Fíjate lo que dice. Él está diciendo, yo soy la vid, pero Él corta de mí la rama que no da fruto y poda las que sí dan fruto. Mi amado, el Padre es el labrador y Él se encarga de que cada pámpano o que cada rama produzca el fruto. El que se encarga y el que del cuidado es el Padre, mi amado, como el labrador, ¿sí?
que está cuidando. Ahora aquí nos habla de dos tipos de podas, ¿sí? Dos tipos de poda. Una poda es cortar la rama completamente de aquella rama que no produce fruto. Y la segunda poda, ¿verdad? Es de aquellos que sí producen fruto, pero aún así le corta las hojitas y lo va reduciendo de tamaño, ¿verdad? Un poco. ¿Para qué? Para que produzcan más fruto. Ahora, dice, los pámpanos que no dan fruto son aquellos que no se identifican con Cristo, son aquellos que no están unidos a Él. Y ojo con esto, porque el fruto que damos es el resultado de con quién estamos unidos. ¿Sí? Y esto me encanta porque tú y yo somos una rama, y una rama que no produce fruto por sí solo. ¿Estamos de acuerdo? Sino que al estar unidos a algo es que producimos fruto. Pero aquí hay de dos: aquellos que estamos produciendo un fruto continuo, constante, como resultado de estar unidos a Cristo, empezamos a producir fruto. Y hay aquellos que no estamos produciendo ningún fruto. Entonces los pámpanos que no producen frutos, dice que son cortados y son echados al fuego. Y los pámpanos que producen frutos, aún así también son podados, ¿verdad? Las ramas que sí dan fruto son aquellos que se identifican con Cristo y han hecho de Cristo en sus vidas una realidad, pasando por encima de lo religioso o pasando por encima de vivir un cristianismo superficial. Y esto es impresionante. Es impresionante porque a veces vemos la iglesia de Cristo y vemos a todos, ¿verdad? Y entonces, hombre, está bien bonito el árbol, está bien padre, ¿verdad? Se ve precioso, pero ¿sabes qué? Hay ramas que no están produciendo frutos. Y esto me habla en general de la iglesia de Cristo. Hay ramas que no están produciendo fruto, que estamos pegados ahí, pero no estamos produciendo frutos, mi amado. Esto es importante porque tú y yo, al estar conectados a Cristo, tenemos que producir frutos. Porque no es algo nuestro, ¿verdad? No es algo que yo voy a hacer. Ay, tengo que producir fruto, a ver cómo le hago. Ojalá y me salga la uvita, ojalá y sí la pueda. No estoy haciendo eso. Es simplemente el hecho de estar conectado a la vid. Entonces vamos avanzando, vamos ahí desglosando. Dijimos que hay dos clases de poda: la poda que es un corte completamente de aquellas ramas que no están produciendo fruto, y luego las ramas que sí están produciendo fruto. Ahora, las ramas que no están produciendo fruto, dijimos que son aquellas que no se identifican con Cristo, que no están unidos a Él. Esas son las ramas que no producen fruto. Aquellos que dicen, bueno, pues está bonito, voy y siento padre, ¿verdad? Y está padre, y ahí cuando pueda voy, y ahí cuando tenga tiempo voy, y ahí voy cuando pueda, ¿verdad? Eso es estar en un plano superficial, estar en una vida en Cristo superficial. Pero aquellos que producen fruto son aquellos que están unidos a Cristo. Aquellos que dicen, Señor, tu visión es mi visión, tus planes son mis planes. Amén. Padre, trabajamos, nos esforzamos, abrimos, ¿verdad? Y los negocios, hacemos lo que tengamos que hacer, trabajamos, pero nuestra mente está enfocada en ti, en tus planes, en tu propósito para mí. Amén. Y empezamos a entrenarnos con esa mira de cumplir, porque estamos unidos a Cristo. Estamos unidos a Cristo. Su causa es mi causa, su plan es mi plan. Amén. Y trabajamos para cumplir el plan de Dios y los sueños de Dios. Ya empezamos a ver diferencia entre las ramas que dan fruto y las ramas que no dan fruto. ¿Qué rama es usted, hermano? No me diga.
¿Qué rama somos? Ok, avanzamos. 3. Dice, ustedes ya han sido podados y purificados por el mensaje que les di. Otra vez. Dice, yo soy la vid verdadera y mi padre es el labrador. Él corta la rama que no produce fruto, produce las que sí dan fruto para que den aún más fruto. 3, ustedes han sido podados y purificados por el mensaje que les di. Pregunta, ¿cuál es el mensaje que Cristo nos dio? Ahí sí puede contestarme si quiere. ¿Cuál es ese mensaje? El mensaje es las buenas noticias del Evangelio, que antes estábamos muertos en nuestros delitos y pecados, ¿verdad? Estábamos muertos en una naturaleza caída, pero ahora con Cristo somos una nueva criatura. Amén. Ese es el mensaje, que a través de Cristo somos unas nuevas criaturas. Somos hechos de nuevo. Amén. No está el Israel regenerado, no está regenerando a Israel, está haciendo una obra nueva de Israel. Amén. No está haciendo algo, está tratando de perfeccionar la naturaleza caída, o la naturaleza antigua, o la vida antigua, la naturaleza que gobernaba nuestras vidas. Esa naturaleza nos lleva a un estado continuo de pecado. Esa naturaleza no se podía corregir. ¿Sí? Por eso en la ley de Moisés hay ciertos pecados que se cometían y que en la ley decía que tenían que ser apedreados para que muriera. Porque había cosas que ya la ley no podía hacer más. ¿Sí? Había cosas que sí podría perdonar ciertas cosas, podía perdonar algunos pleitos, pero había cosas que no podía perdonar la ley y les pedía que tenían que matar a la persona. Porque en la ley de Moisés no alcanzaba a limpiar completamente o a expiar completamente el pecado. Y lo que Cristo vino a hacer es que ahora el trabajo y la función que hace Cristo lo hace desde lo más profundo e interno, ¿verdad?, de nuestro corazón. Cualquier obra, cualquier pensamiento, ¿verdad?, el Señor dice que somos perfeccionados y somos purificados a través del mensaje de Cristo. ¿Y cuál es ese mensaje? Que ahora hay vida a través de Cristo. Que ahora con Cristo morando en nosotros hay ríos fluyendo de nuestro interior. Que eso nos lleva a tener una antigua naturaleza, ¿verdad? Una naturaleza de pecado, pero ahora tenemos una nueva naturaleza. La naturaleza antigua no podía ser perfeccionada, pero ahora en Cristo cada día somos perfeccionados. Amén. ¿Por qué? Porque cada día entendemos principios del Padre, entendemos principios correctos y cada día empezamos a transformar nuestra mente. Empieza a ser perfeccionado. Amén. Ahora dice, pues una rama, dice, ustedes han sido podados y han sido purificados. Eso me encanta. Tú y yo hemos sido podados y hemos sido purificados. Amén. Somos purificados, somos justos, somos santos. Él lo ha hecho en nuestra vida. Amén. Ya el Señor lo ha hecho en nosotros. Ahora dice, versículo 4, permanezcan en mí y yo permaneceré en ustedes, pues una rama no pueden producir frutos si la cortan de la vid, y ustedes tampoco pueden ser fructíferos a menos que permanezcan
en mí. Y esto hablábamos un poquito la semana pasada, de que hay gran diferencia entre estar en Cristo y estar con Cristo. Y aquí empezamos a limpiar un poquito el evangelio, porque hay mucho evangelio que está situado en con Cristo. Yo hago mi vida con Cristo. Yo hago mis planes con Cristo para que Él bendiga mis planes. Yo hago mis objetivos, trazo mis metas con Cristo para que Él me ayude. Él está conmigo, ¿verdad? Cuando están en tiempos difíciles, Él está conmigo a un lado de mí. Y eso es muy diferente, un cristianismo así, a un cristianismo de Cristo vive en mí. ¿Sí? Y lo que el Señor está diciendo aquí es que los que van a producir fruto no son los que están con Cristo, sino son aquellos que estamos en Cristo. Aquellos que van a permanecer en la vid no son los que están con Cristo, sino los que están en Cristo. De hecho, los que están con Cristo no producen fruto, por lo tanto, los que están con Cristo van a ser quitados. Van a ser ramas que van a ser separadas. Separados de mí, nada pueden hacer. No puede producir una rama, no puede producir fruto si la cortan de la vid. Ustedes no pueden ser fructíferos. ¿Cuáles son esos frutos, mi amado, que nosotros necesitamos? Dice, permanecer en Él es permanecer en esa unión para poder ser perfeccionados, ser renovados, cumplir el propósito eterno de Dios de establecer su reino. Mi amado, permanecer en Él es ahora entender que ahora tenemos la mente de Cristo, que ahora podemos conocer y entender las cosas de Dios. Esto es impresionante, porque la mente de Cristo y entender y poder comunicarnos con Él no es me voy a comunicar para pedirle, ¿verdad?, el carro nuevo que necesito. Oh, qué bueno que podemos orar, qué bueno que podemos hablar directamente con Él para pedirle, ¿verdad?, lo que yo estoy necesitando. La comunicación con el Padre es para poder hablarnos acerca de sus planes para nosotros, para nuestra vida, para el plan que tiene para toda la tierra. Y esa comunicación con el Padre me lleva a mí a conocer aún más profundo los planes de Dios. Esa comunicación, esa comunión me lleva a poder saber qué es lo que Él quiere hacer, qué es lo que Él está haciendo y cómo puedo yo, rendido a su voluntad, unirme a los planes que Él está haciendo. Eso es lo que está diciendo. Ustedes permanezcan unidos a mí. Amén. Entender que hay un nuevo poder operando en nuestra vida. ¿Sí? Hay un nuevo poder operando en tu vida y en mi vida, mi amado. Y el Señor Jesús hacía lo que hacía porque entendía y conocía el poder que estaba operando dentro de Él. Por eso decía, yo estoy unido al Padre y el Padre está en mí. Esa unión, ese poder que tenía, lo hacía entender, y podía Jesús caminar en todo y hacer todo lo que hizo Jesús por medio de esa comunicación que tenía. Ahora nosotros tenemos esa misma comunicación, pero hemos rebajado esa comunicación a meramente mis necesidades. Pero esa comunicación es estar metido en el Espíritu. ¿Qué quieres? ¿Qué vamos a hacer, Espíritu Santo? Hoy, ¿a qué vamos a hacer? ¿Cómo nos vamos a dirigir? ¿A quién le vamos a hablar? ¿A quién vamos? ¿Sí me estoy explicando? Ok. Entonces dice, una rama no puede producir fruto si la cortan de la vid. Una rama no puede producir fruto si la cortan de la vid. Mi amado, usted y yo, dice ahí, y ustedes no pueden ser fructíferos a menos que permanezcan en mí.
cuando nosotros estamos haciendo, ya sea nuestra voluntad o que lo que creemos que es la voluntad de Dios en nuestras fuerzas, lo que vamos a producir, mi amado, va a ser frustración, va a ser cansancio, va a ser fracaso, porque lo que estamos haciendo, lo estamos haciendo con nuestras fuerzas y desde nuestra perspectiva, desde nuestra forma de hacerlo. Sí. Pero cuando empezamos a hacer las cosas, repito, no desde nuestra perspectiva, no desde una rama sola, sino empezamos a hacerlo ahora porque estamos conectados a Cristo y empezamos a obtener esos frutos como resultado de tener a Cristo en nuestro corazón. Acompáñame a Efesios capítulo 2, verso 10. Efesios capítulo 2, verso 10 dice: ¿ya lo tenemos todos? Efesios capítulo 2, verso 10. Dice: pues somos la obra maestra de Dios. Él nos creó de nuevo en Cristo. Dígalo conmigo: soy la obra maestra de Dios. Dígalo ahí conmigo: soy la obra maestra de Dios, que nos creó de nuevo en Cristo Jesús. ¡Wow! ¿Sí? Somos la obra maestra de Dios, pues somos creados de nuevo en Cristo Jesús. Ahora dice más adelante: a fin de que hagamos las cosas buenas que preparó para nosotros tiempo atrás. Dice: a fin de que hagamos buenas obras, dice la Reina Valera. Mi amado, las obras que hacemos es el fruto que nosotros estamos produciendo. Y hay un fruto que está destinado para nosotros, dice aquí, que está hecho, que está establecido y que preparó para nosotros tiempo atrás. Desde antes, mi amado, había obras que usted y yo teníamos que cumplir, que son esos frutos de estar en Cristo, ¿sí? Y esos frutos, dice la palabra, que de antemano fueron preparados desde antes para que tú y yo las lleváramos a cabo. Mi amado, esos frutos, esas obras, ese fruto es lo que vamos a hacer como resultado de que Cristo esté morando en nosotros, ¿sí? Cuando Cristo está morando en nosotros, podemos caminar en esas obras que fueron hechas. Podemos caminar en esas obras. Dice en el versículo 2: versículo 4 dice: Dios, que es tan rico en misericordia, nos amó tanto que a pesar de que estábamos muertos por causa de nuestro pecado, nos dio vida cuando levantó a Cristo de los muertos. Es solo por su gracia que ustedes han sido salvados. Pues nos levantó de los muertos junto con Cristo, nos sentó en los lugares celestiales porque estamos unidos a Cristo. Dice que nos sentó en lugares celestiales porque estamos unidos a Cristo. De modo que en tiempos futuros Dios puede ponernos como ejemplos de la increíble riqueza de la gracia y bondad que nos tuvo. Y esto me encanta porque es la gracia y la bondad que tuvo por nosotros. Amén. ¿Sí me explico? ¿Por qué? Porque, mi amado, estamos puestos en la vid por gracia. Me encanta la gracia, porque la gracia, por medio de la gracia y de la bondad de Dios, es que podemos estar donde no debíamos estar y podemos hacer lo que no podíamos hacer. Amén.
Podemos estar donde no podíamos estar y podemos hacer lo que no podíamos hacer por medio de su gracia y su bondad, como resultado de estar plantado y de estar ahí unidos a Cristo. Y podemos actuar y podemos hacer las obras, ¿sí? Podemos ahí estar, ser fructíferos como resultado de Cristo. Su gracia y su bondad se manifiestan porque nos dio lo que no merecíamos y produce lo que no podíamos. Mi amado, hay frutos en ti que vas a empezar a hacer. No por tus fuerzas, no por lo que tú puedes o no puedes hacer, ni por tus capacidades, sino porque son el resultado de que eres la habitación de Cristo. Amén. Nada más la hermana Magda como que la agarró ahí. Y esto me encanta, mi amado, porque el Señor va a empezar a moverte y vas a empezar a ser muy fructífero. Vas a ser muy fructífero, pero esos frutos solamente los podemos disfrutar por medio de Cristo. ¿Cuáles son esos frutos, mi amado? El fruto, si tú puedes leer esto allá en casa, léelo. Habla acerca del amor, habla acerca de estar, dice, tomen de mi amor, ahí en Juan capítulo 15. Seguimos ahí. Habla de la obediencia como resultado del amor que tenemos por Cristo, por el Padre. Entonces dice, Juan capítulo 15, dice: los que permanecen en mí, ellos producirán muchos frutos, porque no pueden hacer nada. Dice: cuando producen mucho fruto, demuestra que son mis verdaderos discípulos, y eso le da mucha gloria a mi Padre. Yo los he amado a ustedes tanto como el Padre me ha amado a mí. Permanezcan en mi amor. Dice: permanezcan en el amor de Israel, en el amor de Fernando, en el amor de Mari. Dice: permanezcan en mi amor, ¿sí? Y el amor de Jesús lo lleva a estar bajo la voluntad del Padre. Y cuando nosotros permanecemos en el amor de Cristo, nos lleva a estar bajo la voluntad del Padre. Amén. Nos lleva a estar en obediencia al Padre, en obediencia a sus planes, en obediencia a Él. Dice: separados de mí, no pueden hacer nada. Mi amado, separados de Él tenemos una vida contaminada, tenemos una vida limitada, tenemos una vida esclavizada. Estamos trabajando bajo las capacidades humanas, capacidades terrenales. El fruto de esa vida es autocentrarse, es el egoísmo, malas intenciones, es una actitud contraria a Dios, es esfuerzo, y sus capacidades es estar centrado en su santidad. Eso es el fruto del mundo. Eso es lo que hay allá. Eso es lo que hay separados de Él. Pero cuando permanecemos con Él, dice que separados de Él, el que no permanece en mí es desechado como una rama inútil y seca. Esto es lo que hay en una vida separada de Él. Ahora, repito, esto que está hablando de una vida separada, no está hablando del mundo, mi amado. Está hablando de los que estamos conectados a Cristo, pero que no estamos produciendo frutos. Y al no producir frutos, estamos separados de Él. Tenemos una vida contaminada, una vida limitada y una vida esclavizada. Y por último, verso 8 dice: cuando producen mucho fruto, si permanecen en mí y mis palabras en ustedes, pueden pedir lo que quieran y les será concedido. Cuando producen mucho fruto, demuestran que son mis verdaderos discípulos, y eso le da mucha gloria a mi Padre. Mi amado, cuando empezamos a producir frutos, repito, no desde nuestra intención de quiero producir buenos frutos, sino como algo natural de estar conectados a la vid, y empezamos a producir los frutos.
¿Cuáles frutos, mi amado? Los frutos son el carácter de Cristo en nuestra vida. Pero para poder ver esos frutos en nosotros necesitamos estar conectados a Él, identificados con Él, identificados con su muerte y estar unidos a Cristo. Amén.